Hola, cazadores de misterios. Hoy les traigo unas historias que harán que cada susurro en la noche les ponga la piel de gallina. Imaginen vivir en un pueblo donde las sombras te siguen, donde las paredes te hablan y donde la verdad es mucho más aterradora de lo que creen. Quédense hasta el final, porque descubrir lo que realmente ocurre aquí podría ser que nunca vuelvan a dormir tranquilos. Que tengan una bonita noche y que mi Dios me los bendiga a todos. No sé en qué momento mi pueblo dejó de ser el lugar tranquilo que siempre conocí. Puede que haya sido hace un año o tal vez mucho antes, y yo solo me di cuenta cuando ya era tarde. Lo único seguro es que todo empieza desde la medianoche, cuando el viento se apaga, los perros dejan de ladrar y el silencio comienza a moverse. Mi pueblo es pequeño, todos nos conocemos y hasta hace poco todos nos hablábamos, pero últimamente hay miradas que se apartan, puertas que se cierran rápido y faroles que, aunque deberían encenderse, permanecen apagados en ciertas calles. Yo siempre fui de caminar de noche. Me gustaba ver las casas dormidas, sentir el frío en la cara, pero desde hace un tiempo, en esas caminatas comencé a notar algo raro. Había una calle, la calle vieja, parecía más larga de lo normal. Caminabas y caminabas y las casas no cambiaban. Peor aún, las ventanas estaban oscuras, pero tenía la sensación de que algo dentro seguía cada paso que daba. Un martes, a las 2:13 de la madrugada, lo recuerdo bien porque lo vi en el reloj de la farmacia cerrada. Escuché algo detrás de mí. No eran pasos, ni un animal, ni siquiera el viento. Era respiración, lenta, profunda, como si alguien enorme inhalara muy cerca de mi cuello. Me giré y no había nada, pero el aire estaba tibio, como si acabara de exhalar sobre mí. Volví a casa esa noche con el corazón golpeándome en las costillas. No le conté a nadie. ¿Quién me creería? En los días siguientes me obligué a quedarme en casa por las noches. Pero entonces comenzaron las visitas. El primer golpe en mi ventana ocurrió a las 3:07 de la madrugada. Un toque suave, casi un roce. Cuando abrí las cortinas, vi mi reflejo, pero no estaba sincronizado conmigo. Tardó unos segundos en imitar mi movimiento. Me congelé, incapaz de apartar la vista, hasta que sonrió. Yo no sonreía. Al día siguiente, le pregunté a doña Marta, la vecina más vieja del pueblo, si sabía algo sobre lo que pasaba en la calle vieja. Se puso pálida. Me dijo que no hablara de eso, que no caminara ahí y que, si alguna vez se escuchaba el silencio respirando, no mirara atrás. Obviamente no le hice caso. Algo en mí necesitaba saber. La noche del viernes llevé mi grabadora. Me aparté en medio de la calle vieja y dejé que todo se apagara. El viento, los insectos, hasta el sonido lejano del río. Después lo escuché, la respiración. Pero esta vez era distinta. Estaba delante de mí, aunque no podía ver nada.
Grabé varios minutos y luego regresé. Cuando reproduje la grabación en casa, casi tiré el aparato. Después de un minuto de silencio y respiración, se escuchó mi propia voz diciendo: "No sigas". Yo no había dicho eso. A partir de ahí, las noches empeoraron. Veía sombras pasar por debajo de las puertas cerradas. Encontraba huellas húmedas en el pasillo, como de pies descalzos. Y siempre a las 3:07, el toque en mi ventana. El reloj cada vez más distinto. Ya no vestía como yo. A veces su ropa estaba rota, cubierta de tierra. Una vez su boca parecía cocida. El miedo se mezcló con una curiosidad enfermiza. Me convencí de que, si entendía qué pasaba, podría detenerlo. Así que fui a la biblioteca del pueblo, al archivo viejo que casi nadie visita. Entre papeles amarillentos encontré algo, un registro de desaparecidos. Las fechas eran aleatorias, pero todos tenían algo en común. La última vez que los vieron fue de noche, en la calle vieja. Lo extraño era que, junto a cada nombre, había una hora escrita con tinta roja: 3:07 AM. El domingo decidí que esa sería la noche final. Tomé una linterna, un cuchillo y la grabadora. Me paré justo en medio de la calle vieja a las 3 AM. El silencio cayó como un peso y a las 3:07 exactas escuché el toc, pero no en mi ventana. Esta vez venía detrás de mí, a pocos metros. No giré de inmediato. Recordé las palabras de doña Marta, pero la curiosidad me ganó. Me di la vuelta. No sé qué esperaba. No era una persona, tampoco un animal. Era como una grieta en el aire, oscura y ondulante, que dejaba escapar una sombra con forma casi humana, pero más alta, más delgada y con un rostro que cambiaba. A veces era el mío, a veces el de los otros que no conocía. ¿Por qué?, logré preguntar. La cosa se acercó. No caminaba, se deslizaba. Y cuando estuvo a centímetros, susurró con mi voz, porque ya me tocaba volver. Sentí un tirón en el pecho, como si algo intentara arrancarme hacia afuera. Vi mi cuerpo desde lejos, cada vez más pequeño, hasta que me di cuenta. Yo estaba en su lugar, dentro de esa curiosidad. Y lo que estaba afuera, en mi cuerpo. Sonrió. Grité, pero nadie me escuchó. La grieta se cerró y todo se volvió negro. Ahora sé la verdad. No es un espíritu ni un monstruo. Es un intercambio. Cada cierto tiempo, alguien del pueblo es reemplazado por lo que vive en el otro lado. No mata, no persigue, solo ocupa tu lugar y tú ocupas el suyo. Desde aquí veo a través de mi ventana. Sí, tengo una, y cada noche a las 3:07 toco. Espero a que mi reflejo me abra. Esta vez no sonrío. Esta vez lloro. Y sé que pronto, muy pronto,
me dejará entrar. Dicen que la noche en mi pueblo no es realmente oscura, que en cuanto se apagan las luces, algo respira junto a nosotros. Yo no lo creía. O, mejor dicho, no quería creerlo. Me crié aquí, entre calles de tierra, faroles que chisporrotean antes de fundirse y ese olor constante a leña húmeda. Las casas son bajas, con techos de láminas que gimen cuando sopla el viento. Por el día, todo parece inofensivo, pero cuando cae el sol, es como si las sombras se extendieran un poco más de lo normal, tragándose esquinas y ventanas. En las noches sin luna, los viejos recomiendan cerrar bien las puertas y poner sal en el marco. No es para los ladrones, dicen. Es para ellos. El inicio de la noche extraña. La última vez que escuché ese consejo fue hace 2 semanas. Había ido a visitar a mi tía Aurora, que vive en la parte más vieja del pueblo. Me estaba sirviendo café cuando se detuvo. Miró hacia la ventana y murmuró: "No vuelvas caminando solo esta noche. Se siente raro". Le pregunté que qué quería decir, pero solo negó con la cabeza. Cuando me marché, me dio un frasco pequeño de sal y lo metió en mi bolsillo. Me reí. Ese fue mi primer error. El segundo fue decidir atajar por el callejón viejo para llegar a casa. Ese callejón, entre la herrería abandonada y la casa de los Montalvo, siempre ha tenido mala fama. Desde niño escuché historias que ahí se habían ahorcado 2 hombres, que había un túnel subterráneo lleno de huesos, que en las madrugadas se escuchaban pasos detrás de ti, aunque fueras el único caminando. Yo siempre lo cruzaba rápido, por costumbre. Pero esa noche, algo estaba diferente. No había viento, ni grillos, ni siquiera el chasquido lejano de los cables eléctricos. Solo escuchaba mis pisadas sobre la grava. Y entonces, un segundo par de pasos. No era un eco. Eran más pesados, como si quien fuera me siguiera a medio metro de distancia. Me detuve. Los pasos también. Tragué saliva, giré lentamente y no había nadie. Alcancé a ver a alguien en la herrería, donde siempre estaba todo a oscuras, una luz tenue parpadeando dentro, como si alguien hubiera encendido una lámpara de aceite. Sentí una punzada de curiosidad mezclada con miedo, y antes de que pudiera decidir si acercarme o no, escuché mi nombre, susurrado, muy cerca, justo detrás de mi oído.
Corrí. No sé cómo llegué a mi casa, pero cuando cerré la puerta, sentí que algo se había quedado afuera, o quizá adentro. No dormí esa noche. El pueblo empieza a cambiar. Los días siguientes, el ambiente del pueblo se volvió extraño. La gente estaba más callada. Algunas ventanas se mantenían cerradas todo el día y había casas donde no salía humo de la chimenea, como si estuvieran vacías. Pero yo juraba haber visto siluetas detrás de las cortinas. En la tienda, escuché a dos hombres hablar en voz baja. Uno decía que su perro ladraba sin parar a la nada, siempre hacia la misma esquina de la sala. El otro contó que su hijo había amanecido sonriendo, inmóvil en la cama, con los ojos abiertos, y que no recordaba nada al despertar. Cada noche, yo sentía más claramente que había algo afuera. No un animal, ni una persona. Algo que sabía mi nombre, que caminaba alrededor de mi casa, que se detenía frente a mi ventana. Lo peor era que no siempre venía solo. El día que decidí seguirlos, una semana después, no aguanté más. Quería saber qué estaba pasando. Salí de mi casa a las 11 de la noche, con una linterna y el frasco de sal que me había dado mi tía. El pueblo parecía muerto, ni una luz encendida, salvo por una en la iglesia. Una vela titilaba detrás de la puerta entreabierta. Me acerqué con cuidado. Adentro había 5 personas arrodilladas, rezando en voz baja, pero no se movían, no parpadeaban. Y lo que murmuraban no eran oraciones que yo no conociera. Sonaba como un idioma viejo, áspero, lleno de sílabas que arañaban el oído. Cuando una de ellas giró lentamente la cabeza hacia mí, vi que tenía la boca abierta y dentro, en vez de lengua, una sombra espesa se movía como humo vivo. Corrí otra vez. El bosque y las voces huecas. No sé por qué me interné en el bosque que rodeaba el pueblo. Tal vez porque ahí no había casas con cortinas cerradas, ni faroles apagados, ni esa sensación de que el suelo respiraba bajo mis pies. Pero pronto entendí que no estaba solo ahí tampoco. Entre los árboles escuché murmullos, voces huecas, como si vinieran de bocas vacías. Al principio creí que eran personas escondidas, pero cuando apunté con la linterna, la luz no tocó nada. Era como si el haz fuera tragado por la oscuridad antes de llegar a 1 metro. Seguí caminando hasta que vi algo que me paralizó. En un claro había una veintena de figuras, todas con la cabeza inclinada hacia atrás, mirando al cielo. Sus rostros estaban cubiertos con sacos viejos, pero en el centro de cada uno había un agujero, y de ese agujero salía un sonido profundo, como un canto grave. No tenían pies.
Sus cuerpos flotaban apenas sobre el suelo. Uno de ellos levantó una mano y me señaló. Las voces se callaron todas a la vez y escuché algo detrás de mí. No me dio tiempo de voltear. Algo frío me agarró el cuello y mi linterna cayó. La oscuridad me tragó. Lo que vi en la oscuridad, no sé si lo que pasó después fue un sueño o si seguía despierto. Lo que recuerdo es estar de pie en un pasillo estrecho, iluminado por una luz roja que venía de ninguna parte. Las paredes parecían latir, como si fueran de carne. Del fondo, una figura caminó hacia mí. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde debería haber ojos y boca. Sin embargo, escuchaba su voz directamente dentro de mi cabeza. Ya casi todos están listos. Intenté moverme, pero no pude. Mis pies estaban hundidos en el piso, como si fuera barro caliente. Tú fuiste llamado, dijo. Desde que cruzaste el callejón, ya eres parte. La figura levantó una mano y mi visión se llenó de imágenes, mi pueblo, pero no el que yo conocía. Las calles eran ríos negros, las casas parecían hincharse y respirar, y las personas ya no eran personas. Todos caminaban con las bocas abiertas, dejando escapar esa sombra espesa, y detrás de ellos algo enorme y sin forma reptaba, cubriéndolo todo. Esto es lo que viene, susurró. Y cuando llegue, no quedará noche ni día. Sentí que caía y desperté. Él regresó. Estaba tirado en medio de la plaza del pueblo, solo. No había rastro de las figuras del bosque ni de la iglesia iluminada. Era de madrugada y un silencio espeso lo cubría todo. Corrí a mi casa. Me encerré y no salí en 2 días. No comí, apenas bebí agua. Solo esperaba que todo volviera a la normalidad. Pero no volvió. La tercera noche escuché un golpecito en la ventana, muy suave. Cuando miré, vi a mi tía Aurora sonriendo. Me hizo señas para que saliera. No abras, me decía una voz dentro de mi cabeza. No es ella. No le hice caso. Abrí la puerta. No sé qué vi exactamente, porque la luz del farol frente a mi casa parpadeó y se apagó. Solo recuerdo su sombra proyectándose en la pared. No tenía forma humana. Tenía demasiados brazos. Todos se movían. ¿Ya estás listo?, me dijo. No con la boca. Y entonces entendí. Yo ya no sentía miedo. Sentía hambre. Mucha hambre. Sigues ahí. Perfecto. Porque esta historia ya te eligió. Déjame tu experiencia más oscura en los comentarios.
y quizás la escuchemos juntos la próxima vez. Sigue la señal, rastros del pasado, donde el miedo nunca duerme.